La golpearon, la humillaron y la arrojaron a una celda inmunda riéndose. «Aquí la ley somos nosotros, perra», se burló el comisario. «Vas a aprender que no se desafía a la policía». Pero lo que esos corruptos no sabían era que la mujer a la que habían golpeado y encarcelado llevaba consigo un poder capaz de desmantelar todo su mundo. Y cuando lo descubrieron, ya era demasiado tarde. Con una bolsa de mercado en la mano, de esas de lona barata, sin ningún guardaespaldas ni vehículo oficial cerca, la fiscal del Ministerio Público, Elena Vargas, caminaba disimuladamente por las calles bulliciosas del centro de la ciudad. Nadie que pasara junto a aquella mujer de jeans y camiseta sencilla podría imaginar que ella era la ley en persona, una figura cuyo nombre hacía temblar a políticos corruptos y empresarios deshonestos, y que en pocos minutos sería agredida, humillada y arrojada a una celda como una criminal cualquiera. Pero lo que aquellos policías corruptos no sabían, mientras se acercaban en sus motocicletas ruidosas, es que acababan de cometer el mayor y último error de sus vidas. Ese día, ella era simplemente L, una mujer común que quería ver con sus propios ojos cómo el sistema que juró defender trataba al ciudadano de verdad. Quería sentir en carne propia la realidad que los informes fríos en su escritorio de caoba, en el aire acondicionado de su despacho, jamás podrían transmitir. Quería oler el olor de la calle, sentir el calor del asfalto, ver el miedo en los ojos de la gente. La feria popular era un universo pulsante de vida, un caos organizado de colores, olores y sonidos. Los vendedores gritaban sus promociones. El sonido de una cumbia distorsionada salía de un altavoz colgado en un puesto de CDs pirateados, y el olor a fruta madura se mezclaba con el de empanadas fritas al momento. Elena caminaba por allí, esquivando charcos de agua y carretillas de mano, sintiendo la energía de ese lugar. Era allí donde la vida real sucedía, lejos de los tribunales y los procesos judiciales. Fue entonces cuando su mirada fue atraída hacia un puesto de tamales montado con simplicidad en la esquina de una acera. Un hombre de mediana edad llamado Octavio, con la piel marcada por el sol de la costa y el sudor corriendo por su frente, armaba los tamales de maíz con una agilidad impresionante, una danza de manos que parecía haber sido ensayada durante décadas. Los rellenaba con carne de cerdo guisada, salsa verde y chile jalapeño, entregándolos a los clientes con una sonrisa que parecía cargar el peso del mundo, pero también una satisfacción genuina al alimentar a la gente. Había una pequeña fila, y el olor del maíz cocido al vapor era casi hipnótico, un perfume que contaba historias de fiesta y tradición. Elena se acercó, esperando pacientemente su turno, observando la forma en que don Octavio trataba a cada cliente con un cariño paternal, preguntando por el hijo, elogiando el nuevo corte de cabello, creando una pequeña comunidad alrededor de su puesto. Cuando llegó su turno, ella dijo con voz suave: «Buenos días, señor. ¿Me da un tamal, por favor?» Don Octavio levantó sus ojos cansados pero brillantes, y la sonrisa no vaciló ni un instante. «Buenos días, mijita. Ya mismo se lo preparo. ¿Lo quiere picante o bien picante?», preguntó él, usando el código tradicional para la cantidad de chile. Un brillo de travesura pasó por los ojos de Elena. «Bien picante, por favor. De esos que hacen llorar», respondió ella entrando en el juego. Don Octavio soltó una risa ronca y honesta que hizo que las arrugas alrededor de sus ojos se profundizaran. «Ándele pues, señorita. Va a salir con todo el amor. Un picante de esos que hace recordar al primer amor». Y entonces comenzó su pequeño espectáculo. Tomó un tamal humeante y lo desenvolvió de su hoja de maíz. Con maestría lo cubrió con crema ácida, queso fresco desmoronado y una generosa porción de su salsa de chile verde casera, tan verde como la esperanza y tan picante como el fuego del infierno.
se lo entregó a Elena en una servilleta. En el momento exacto en que Elena llevó el tamal a su boca, sintiendo la explosión de sabores, el ruido alegre del mercado fue cortado por el rugido agresivo de dos motocicletas de la policía. La risa de la gente murió instantáneamente. La música que sonaba en la tienda cercana pareció callarse por cuenta propia. Dos motos de la policía municipal se detuvieron bruscamente justo frente al puesto de don Octavio, levantando polvo. En ellas, 3 policías municipales y un hombre mayor de postura arrogante, el comisario Mendoza. Con un bigote grueso y una barriga que abultaba la camisa del uniforme, Mendoza bajó de la moto, ajustándose el cinturón del pantalón como si fuera el dueño de la calle. Sus hombres lo siguieron con las manos cerca de las armas, la expresión vacía de quienes solo están cumpliendo órdenes, por más sucias que sean. El comisario fijó sus ojos fríos en Octavio y dijo con la voz cargada de un desprecio que podía sentirse físicamente: «Mira nada más quién está aquí otra vez». El vendedor insistente: «¿Cuántas veces te he dicho que no montes tu puesto mugroso en la banqueta? Estás obstruyendo el paso». Pero tú no aprendes, ¿verdad? El rostro sonriente de don Octavio se marchitó como una flor pisoteada. El brillo en sus ojos se apagó, reemplazado por un miedo profundo y familiar. El miedo de quien sabe que no tiene a dónde correr. Juntó las manos temblorosas en súplica, el cuerpo encogiéndose. «Señor comisario, por el amor de Dios, soy un hombre pobre. Tengo mis hijos que mantener. El puesto está bien en la esquinita, no estorba a nadie, se lo juro». El comisario Mendoza soltó una carcajada cruel que resonó por la calle, ahora silenciosa. La multitud alrededor solo observaba, callada, con miedo. Nadie osaba intervenir. La policía allí no era vista como protección, sino como una amenaza. «¿Que no estorba?», gruñó Mendoza. «¿Ahora vas a enseñarme mi trabajo? ¿Vas a decirme qué estorba y qué no estorba? Y el arreglo de la semana, ¿dónde está? Parece que el negocio va bien, ¿no? Estás vendiendo tanto que ya te olvidaste de tus obligaciones con nosotros». Don Octavio comenzó a tartamudear, la desesperación apoderándose de su voz. «No, señor, de ninguna manera. Es que el movimiento ha estado flojo hoy. Apenas empecé a vender, pero puede dejar que al final del día lo que logre juntar, los 200 pesos de su café, se los llevo a la comisaría. Palabra de hombre, señor comisario». Los ojos del comisario Mendoza se entrecerraron, convirtiéndose en 2 hendiduras de pura rabia. La mención de recibir el dinero solo al final del día fue como un insulto a su autoridad. «Al final del día. ¿Me estás tomando por pendejo, cabrón? ¿Crees que soy tu mandadero para esperarte? ¿Me quieres hacer quedar como payaso frente a mis hombres?» «No, señor, no fue eso lo que quise decir», intentó explicar el pobre hombre. Pero antes de que pudiera terminar la frase, uno de los policías, un cabo joven y truculento llamado Jiménez, dio un paso adelante y con un gesto de puro sadismo pateó el balde donde Octavio guardaba la salsa verde. Chiles, tomates y cilantro se esparcieron por la acera sucia. El olor a vinagre se mezcló con el olor del miedo que flotaba en el aire. Y entonces, antes de que alguien pudiera procesar la violencia, el comisario Mendoza, con toda su fuerza, dio una patada brutal a la pata que sostenía el puesto. La estructura de madera se volcó y todo cayó al suelo, en un ruido terrible de madera quebrándose y ollas estrellándose. La carne guisada, la salsa, los chiles, el queso, todo se esparció por el suelo gris de la calle. Docenas de tamales, el trabajo de un día completo, el dinero para el alquiler y las medicinas de su esposa, rodaron y se mezclaron con el agua sucia que corría por el borde de la acera. El sueño de don Octavio, de pagar la universidad de enfermería de su hija, el sustento de su familia, todo estaba allí desparramado en la inmundicia de esa acera, siendo pisoteado por la bota de un policía. El viejo vendedor cayó de rodillas, mirando su mercancía destruida. Lágrimas gruesas y silenciosas comenzaron a rodar por su rostro curtido. No decía nada, solo miraba,
la desesperación apoderándose de su alma, un hombre quebrado ante todo. Viendo aquella escena, la sangre de Elena Vargas hirvió, no como fiscal, sino como ser humano. La injusticia era tan cruda, tan palpable, que no pudo contenerse. La observadora se fue, y la leona despertó. Dio un paso adelante, y con la voz más firme que logró proyectar, una voz que cortó el silencio como un cuchillo, dijo en alto y con claridad: «¿Qué payasada es esta? ¿Qué derecho tienen ustedes de hacer esto? Destruir el sustento de un hombre trabajador. ¿No tienen ni una pizca de vergüenza?» Al sonido de la voz femenina y desafiante, el comisario Mendoza y sus hombres se voltearon sorprendidos. Mendoza la midió de arriba abajo. Una mujer de apariencia simple, vestida como cualquier otra persona en medio de la multitud. ¿Quién se creía que era para dirigirse a él de esa manera? Una sonrisa burlona se formó en sus labios. «Ah, pero mira nada más quién apareció. La defensora de los pobres. ¿Y quién eres tú, señorita? Pariente de él, abogada. Mejor vete a ocupar de tu vida y no te metas donde no te llaman. Aquí no es lugar para show». El cabo Jiménez, el mismo que había pateado el balde, completó la burla riendo. «Creo que la señora es nueva en la ciudad, comisario. No sabe con quién está hablando, no conoce la fama del comisario Mendoza». Elena respiró profundo, intentando controlar la furia que amenazaba con explotar. «No necesito saber quién es él. Soy una ciudadana mexicana y estoy preguntando, ¿qué ley, qué artículo del Código Penal les da el derecho de humillar y destruir la propiedad de una persona de esta manera? Esto es abuso de poder, es un crimen. Lo que están haciendo es una cobardía». Las palabras abuso de poder y crimen golpearon al comisario como un insulto personal. La audacia de aquella mujer desafiándolo frente a todos hirió su ego inflado. Su rostro se puso rojo de rabia. Gruñó entre dientes: «¿Ah, sí? ¿Quieres hablar de ley? Entonces te voy a enseñar la ley ahora mismo». Y al segundo siguiente, sin ninguna advertencia ni hesitación, levantó su mano pesada y le dio una bofetada violenta y sonora en el rostro de Elena. El sonido del golpe fue tan fuerte que pareció congelar el tiempo. Por un instante hubo un silencio absoluto en la calle, roto solo por el llanto bajo de don Octavio. La mejilla de Elena ardió inmediatamente y la marca de los 5 dedos de Mendoza comenzó a formarse roja y pulsante. Un zumbido agudo se apoderó de su oído y sintió el sabor metálico de la sangre en su boca. La multitud alrededor contuvo la respiración, los ojos desorbitados por el shock. Nadie podía creer lo que acababa de ver. Un comisario de policía agrediendo a una mujer en plena luz del día en medio de la calle. Pero los policías no demostraron el menor remordimiento. Al contrario, se rieron. «Así se hace», dijo uno de ellos. «Quería enseñarnos la ley, pues aprendió una lección». Mendoza sacudió la mano como si estuviera limpiando alguna suciedad. «Ahora ya sabes lo que pasa cuando abres la boca para decir estupideces a la policía», dijo escupiendo en el suelo. Elena llevó la mano a su rostro, sintiendo la piel arder. El dolor físico no era nada comparado con la humillación. La furia se transformó en algo más frío, más duro. Se convirtió en una resolución de acero. En ese momento, el cabo Jiménez se adelantó y agarró el brazo de Elena con fuerza. «Comisario, vamos a llevar a esta atrevida a la comisaría. Está obstruyendo el servicio de la policía». «¡Llévala!», gritó Mendoza, la vena del cuello saltando. «Eso mismo, lleva a esta vagabunda. Vamos a ver si en la comisaría sigue con esa soberbia. Allá le vamos a quitar esa arrogancia a golpes». 2 policías comenzaron a arrastrarla hacia la patrulla. La multitud continuaba inmóvil, una masa de espectadores silenciosos. Nadie osó decir una palabra. Nadie tuvo el coraje de intervenir. El miedo a la policía era una mordaza invisible en la boca de todos. Fue entonces cuando Elena comprendió la gravedad de la situación. Entendió el terror que paralizaba a aquellas personas. Su primer impulso fue gritar,
decir quién era. Soy la fiscal del Ministerio Público, Elena Vargas. Bastaba una llamada telefónica, una sola llamada, y aquellos 4 hombres estarían de rodillas implorando perdón. El secretario de Seguridad Pública estaría allí en minutos. Pero en el instante en que pensó eso, otro pensamiento más poderoso la invadió. Si revelo quién soy ahora, pensó ella, sintiendo el apretón en su brazo, van a arrastrarse a mis pies, van a pedirme 1000 disculpas, me tratarán como a una reina, pero ¿y la verdad que vine a buscar? ¿Y don Octavio? ¿Y los miles de personas que no tienen un cargo, un título, un teléfono poderoso para defenderse? ¿Qué les pasa a ellos todos los días cuando no hay una fiscal disfrazada para ver? Una decisión se formó en su mente, fría y clara como el hielo. No voy a revelar quién soy. No todavía. Necesito ver hasta dónde llega la podredumbre de este sistema. Necesito saber de qué son capaces con una mujer común, sola e indefensa. Esta obra de teatro va a continuar y yo voy a ser la protagonista hasta el final. Dejó de luchar, relajó el cuerpo y permitió que la empujaran dentro de la patrulla. La puerta se cerró con un sonido metálico y final. El vehículo arrancó, dejando atrás el mercado, el puesto destruido y el llanto silencioso de don Octavio. Elena se sentó en el asiento trasero, el rostro impasible pero los ojos ardiendo con la promesa de una tormenta devastadora. Por el camino, los policías se burlaban de ella. Esta se cree la gran cosa, debe ser de familia rica, se cree la dueña del mundo. Otro respondió riendo. Que nada, si fuera rica no estaría comiendo tamales en la calle, debe haberse escapado de casa con alguien, es una don nadie y ahora quiere dar lecciones de moral. Déjala llegar a la comisaría, dijo el comisario Mendoza desde el asiento delantero. Vamos a ver si su valentía dura 5 minutos frente a la macana. Elena escuchó cada palabra, cada risa, cada insulto, y no dijo nada, solo grabó cada rostro, cada nombre, cada detalle en su mente. El ajuste de cuentas sería monumental. Habían cometido el mayor error de sus vidas. Habían agredido a la ley sin saber que ella estaba allí en carne y hueso, sentada en el asiento trasero, planeando cómo iba a desmantelar su mundo, pieza por pieza. La patrulla rasgaba las calles con la sirena apagada, un depredador silencioso en la jungla de concreto. Dentro del vehículo, cargado con el olor a sudor viejo y la arrogancia barata de los policías. El comisario Mendoza, en el asiento del pasajero, miraba a Elena por el retrovisor, una sonrisa de desprecio estampada en el rostro. Pensaba que había ganado, pensaba que había puesto a otra ciudadana atrevida en su debido lugar. No sabía que no estaba llevando a una prisionera a la comisaría, estaba llevando a la propia horca que lo sentenciaría. «Sabes, Jiménez», dijo él al cabo que conducía, la voz alta para que Elena oyera, «esta gente es toda igual. Se creen algo, llenos de derechos, hacen un cursito, leen tonterías en internet y piensan que pueden desafiar a la policía. Pero basta con mostrar un poco de autoridad y se vuelven unos corderitos. Esta va a aprender la lección rapidito». El otro policía sentado en el asiento trasero junto a Elena, un soldado flaco con ojos de rata, se rió con desprecio. «Claro que sí, comisario. En la comisaría tenemos unos métodos bien educativos. Va a salir de allí pidiendo perdón hasta por la lluvia que cayó ayer. Va a aprender que la ley aquí somos nosotros». Elena permaneció en silencio, el rostro girado hacia la ventana, observando la ciudad pasar como un borrón. Cada palabra de ellos era como un clavo siendo martillado en su determinación. No sentía miedo. Lo que sentía era una furia fría, calculadora, que se asentaba en el fondo de su alma como un bloque de hielo. Pensaban que habían capturado a una oveja descarriada, pero lo que no sabían es que acababan de meter a una leona dentro de una jaula de cartón. Y esa leona solo estaba esperando el momento justo para destrozar todo y a todos los que estuvieran en su camino. La comisaría era exactamente como ella la imaginaba, un retrato de la decadencia del sistema que combatía desde lejos.
un edificio viejo con la pintura descascarada, revelando las cicatrices del tiempo y del descuido. Un olor a moho mezclado con desinfectante barato y el humo de cigarrillos impregnaba el aire. Rejas de hierro oxidadas cubrían las ventanas como si el propio edificio estuviera preso. Tan pronto como el carro se detuvo en la parte trasera, la jalaron afuera con brutalidad, sin ninguna consideración. El cabo Jiménez apretó su brazo con fuerza, haciéndola sentir el dolor de la bofetada latir nuevamente. «Anda, vagabunda, no tenemos todo el día para su majestad», gruñó empujándola hacia una puerta trasera. Al entrar, el escribano de guardia, un hombre barrigón y de apariencia somnolienta llamado Salazar, levantó los ojos del periódico deportivo que leía. Miró a Elena con desinterés, como si fuera solo un paquete indeseado más. «¿Qué tenemos aquí, Mendoza?», preguntó con voz pastosa de tedio. «¿Otra víctima de violencia doméstica que ahora quiere denunciar?». Mendoza soltó una carcajada gutural. «Ojalá fuera solo eso, Salazar. Sería fácil de resolver. Esta es peor. Es una subversiva, desacato, resistencia, obstrucción de la justicia. Haz un acta de hechos bien hecha. Pon que estaba ebria, que agredió a la patrulla y que dañó el patrimonio público. Inventa algo. No sé, di que pateó la patrulla». Elena lo encaró, la marca de la bofetada en su rostro ahora un moretón oscuro y pulsante. «Eso es mentira. No estaba ebria y no agredí a nadie. Exijo un abogado y el derecho a una llamada telefónica. Es mi derecho constitucional». El comisario se volvió hacia ella, el rostro a centímetros del de ella. Su aliento olía a café recalentado y cigarrillos baratos. «¿Exiges?», siseó, los ojos chispeando de odio. «Tú no exiges nada aquí, perra. Aquí dentro, la única constitución que vale soy yo. Y yo digo que no tienes derecho a ninguna llamada. Ahora eres solo un número, un problema menos en la calle y uno más aquí dentro. ¿Entendiste?». Se alejó e hizo una señal con la cabeza a los policías. «Llévenla, tomen foto, saquen las huellas y échenla al calabozo con las otras ladronas. Quiero que tenga una noche inolvidable. Vamos a ver si para mañana toda esa arrogancia todavía existe». La arrastraron por un pasillo mal iluminado. Las paredes estaban manchadas de humedad y grafitis. El sonido de sus pasos resonaba junto con el llanto ahogado que venía de una de las celdas. La empujaron a una sala pequeña y sofocante, donde un fotógrafo, con cara de pocos amigos, le tomó una foto con una cámara vieja, el flash cegándola por un instante. Después, ensuciaron sus dedos con tinta negra y los presionaron contra una ficha de papel amarillento. Para el sistema, ella ahora era un número, una criminal común, registrada con un nombre falso que el escribano inventó en el momento. Y era exactamente eso lo que ella necesitaba que pensaran. La puerta de hierro de la celda femenina se abrió con un chirrido espantoso que parecía un lamento. El policía la empujó adentro con fuerza y casi cayó en el piso de cemento frío y húmedo. «Disfrute su nueva casa, señorita abogada», se burló él antes de cerrar la puerta de hierro de un golpe. El sonido de la cerradura cerrándose fue como un punto final en una sentencia de muerte. La oscuridad y el olor la recibieron. Un olor agrio a sudor, orina y desesperanza. Un olor que se pegaba al alma. Le tomó algunos segundos para que sus ojos se acostumbraran a la penumbra, iluminada apenas por una bombilla débil y amarillenta en el pasillo que parpadeaba intermitentemente. La celda era minúscula, un hueco de concreto, un agujero en el suelo. En una esquina servía de letrina. En la otra, un colchón delgado y roto, manchado de cosas que ella prefería no identificar. Encogidas en la esquina más oscura, dos figuras la observaban con ojos asustados. Una era una mujer mayor, tal vez de unos 53 años, el rostro surcado de arrugas de preocupación, los cabellos blancos atados en un moño flojo. La otra era una muchacha, no debía tener más de 22 años, el rostro hinchado de tanto llorar, los ojos rojos y perdidos. Por un largo tiempo nadie dijo nada. El único sonido era el sollozo contenido de la chica,
Elena se recostó en la pared fría, sintiendo todo el cuerpo doler. La adrenalina comenzaba a bajar, dando lugar al cansancio y al dolor latente en su rostro. La mujer mayor fue la primera en romper el silencio. Su voz era ronca, cansada, la voz de quien ya había visto de todo. «¿Te agarraron por qué, mija? Robo, drogas». Elena la miró, viendo la resignación profunda en sus ojos. Aquella mujer ya conocía esa rutina, ese infierno. «Defendí a un vendedor de tamales de unos policías corruptos», respondió Elena, la voz firme, sin una pizca de autocompasión. La mujer soltó un suspiro largo, un sonido que parecía cargar décadas de sufrimiento e injusticia. «Ah, entonces fue por eso. La justicia es lo peor en lo que te puedes meter en este país, mija. La justicia aquí solo existe para quien tiene dinero, para quien puede pagar al abogado caro. Para la gente como nosotras, gente pobre, solo existe la ley de ellos, la ley de la bota y del garrote». Se presentó como Graciela. Contó que vendía quesadillas en una plaza cerca de allí para mantener a su hijo enfermo. «Todos los santos días pasan por allá el sargento Torres y el cabo Navarro. Quieren el dinero del café, 200 pesos por día. Si no les damos, se llevan la mercancía, rompen nuestro permiso, dicen que estamos vendiendo cosas echadas a perder. Ayer el movimiento estuvo flojo. Llovió mucho, solo logré juntar 120 pesos. Se los di, les rogué, dije que hoy completaba el resto. No quisieron saber. El cabo Navarro agarró mi hielera de aguas frescas y la tiró al suelo enfrente de todo el mundo. Doña Graciela hablaba sin llorar, con una calma aterradora, la calma de quien ya no tenía esperanza, de quien ya había muerto por dentro. «Me acusaron de vender drogas escondidas en las quesadillas. Me trajeron para acá. Dijeron que si no consigo 2,000 pesos para mañana en la mañana, van a encontrar un paquete de cocaína en mi puesto. Mi hijo está en casa con fiebre, necesita medicina». Les dije eso. El cabo Navarro se rió y dijo que si mi hijo se muere, es un delincuente menos en el mundo. Cada palabra de doña Graciela era una puñalada en el corazón de Elena. Veía reportes sobre extorsión policial todos los días en su escritorio. Eran números, estadísticas, gráficas, pero allí frente a ella estaba el rostro detrás del número, un rostro cansado, una madre desesperada, una mujer trabajadora humillada por aquellos que deberían protegerla, y la impotencia que sintió fue arrolladora, pero pronto se transformó en una rabia aún más profunda, una furia que exigía venganza. Aquello no era solo corrupción, era la más pura y cruel perversidad. La muchacha, que hasta entonces sollozaba bajito, comenzó a hablar entre las lágrimas. «Me llamo Patricia. Yo no hice nada», dijo con la voz entrecortada por el llanto y el miedo. «Mi novio, mi exnovio, Sebastián, no aceptó cuando terminé con él. Es hijo de un empresario muy importante aquí de la ciudad, el señor Villanueva. Comenzó a perseguirme, a mandarme mensajes amenazando con aparecer en la puerta de mi universidad. Fui a la Fiscalía de la Mujer, intenté denunciar. La oficial me miró y dijo que en pleitos de novios nadie se mete, que volviera a casa y pensara bien que los hombres ricos son así, que tienen el carácter fuerte». Las lágrimas corrían por su rostro joven y asustado. Anoche, Sebastián apareció en mi puerta. Estaba borracho, agresivo, comenzó a gritar, a insultarme de todo. No abrí la puerta. Entonces llamó a la policía. Dijo que yo le había robado un reloj de oro, un reloj que él mismo me regaló de cumpleaños. Los policías llegaron, tiraron mi puerta sin orden, sin nada. No me dejaron hablar, encontraron el reloj en mi joyero y me trajeron para acá. El comisario Mendoza, él mismo, dijo que si no confieso el robo, me va a acusar de narcotráfico. También dijo que tiene formas de hacer que una mentirosa como yo diga la verdad. Patricia se encogió, abrazando sus propias rodillas, temblando de frío y de pavor. Dijeron que si firmo la confesión, el papá de Sebastián retira la denuncia y la condena es leve. Servicios comunitarios. Si no firmo, me voy a pudrir aquí. Tengo tanto miedo, señora.
Mi papá y mi mamá viven en el interior. Son gente sencilla. Ni saben que estoy aquí. No sé qué hacer. Creo que voy a firmar. Es mejor que quedarme presa. Elena sintió el estómago revolverse de asco. Abuso de poder, amenaza, coacción, falsa acusación, prevaricación. En menos de una hora, dentro de aquella celda inmunda, había presenciado la quiebra completa del sistema que ella representaba. Aquella comisaría no era una casa de la ley. Era el feudo particular de un comisario corrupto y sus secuaces uniformados. No servían ni protegían, intimidaban y extorsionaban, no arrestaban criminales, creaban criminales a partir de víctimas inocentes. Don Octavio, doña Graciela, Patricia, 3 historias diferentes unidas por el mismo hilo de injusticia. ¿Y cuántos otros existían? Miles, millones, personas comunes aplastadas por el engranaje de un sistema enfermo, sin voz, sin defensa, sin esperanza. Se acercó a Patricia y por primera vez desde que fue arrestada, su voz tembló un poco, no de miedo, sino de una empatía arrolladora. No firmes nada, Patricia. No confieses un crimen que no cometiste. ¿Me oíste? No importa lo que digan, no importa con qué amenacen. No firmes ese papel. La muchacha la miró, los ojos llenos de duda y un miedo profundo. ¿Pero cómo? Me van a lastimar, me van a tener aquí para siempre. Elena sostuvo la mano de la chica. La piel de Patricia estaba fría como el hielo. No te van a tocar, te lo prometo. Solo confía en mí. La noche va a ser larga, pero la justicia va a llegar por la mañana, te lo garantizo. En ese momento, no estaba hablando solo con Patricia. Estaba haciendo una promesa a sí misma, a doña Graciela, a don Octavio, una promesa sellada con el fuego de la humillación y la rabia. La justicia llegaría, y llegaría no como una brisa suave, sino como un huracán de categoría 5, listo para barrer toda esa suciedad del mapa. El tiempo dentro de la celda parecía moverse de forma diferente, más lento, más pesado. Elena no pudo dormir. Se quedó sentada, recostada en la pared, escuchando los sonidos de la comisaría, teléfonos sonando a lo lejos, risas de policías y los gemidos de algún hombre siendo interrogado en otra sala. Pensaba en su despacho climatizado, en los procesos apilados en su escritorio. Todo aquello parecía pertenecer a otro universo. Se dio cuenta de que para arreglar el sistema no bastaba con firmar despachos. Era necesario descender al infierno y mirar al diablo a los ojos. Y ella estaba allí. El diablo la había invitado a su casa, y no sabía que su tiempo en ese trono de mentiras estaba contado. De repente, el silencio de la madrugada fue roto por pasos pesados acercándose por el pasillo. Pasos que ella reconoció. El corazón de doña Graciela y Patricia pareció detenerse. Las dos se encogieron aún más en la esquina, como animales asustados. La pequeña ventanilla de metal en la puerta de la celda se abrió con un clic y el rostro del comisario Mendoza apareció enmarcado por el hierro. Sus ojos estaban rojos y tenía una sonrisa cruel en los labios. Y entonces, mis queridas, ¿les está gustando el hospedaje 5 estrellas? Dijo, la voz arrastrada oliendo a aguardiente. Sus ojos se fijaron en Elena. ¿Y tú, la señorita defensora de los pobres, ya pensaste mejor tu situación? ¿Ya estás lista para colaborar con la policía y ser una buena niña? Elena se levantó lentamente, se puso de pie en medio de la celda y lo encaró a través de las rejas, sin una gota de miedo en sus ojos. Lo único que había allí era un desprecio helado. ¿Qué quiere, comisario? Él se rió, una risa que hizo que la piel de Patricia se erizara. ¿Qué quiero? Quiero respeto. Y tú me faltaste el respeto hoy, pero soy un hombre bueno. Te voy a dar una oportunidad de redimirte. Hizo una señal al policía que estaba detrás de él. La cerradura de la celda giró. La puerta de hierro se abrió con un chirrido que resonó como un grito. El comisario Mendoza entró a la celda sosteniendo una tablilla con un papel y una pluma. Se detuvo a un paso de distancia de Elena, invadiendo su espacio personal. Es simple, dijo.
la voz baja y amenazadora. Vas a firmar esta confesión. Vas a decir que estabas ebria, que agrediste a mis hombres y que te arrepientes mucho. Si firmas, tal vez te libere mañana en la mañana, pero si te niegas... Dejó la frase en el aire y su mirada descendió por el cuerpo de Elena, una mirada sucia, asquerosa, que la hizo sentir un escalofrío de repulsión. Se inclinó y susurró en su oído, para que solo ella lo oyera: si te niegas, yo y mis hombres vamos a tener que usar otros métodos de persuasión, y créeme, nadie va a escuchar tus gritos aquí dentro. ¿Entendiste, bonita? La miraba a los ojos, esperando ver el miedo, la sumisión. Esperaba que se derrumbara y suplicara, como todas las otras. Pero lo que no sabía es que no estaba amenazando a una mujer cualquiera. Estaba amenazando a la propia ley. Y la respuesta que ella daría a continuación sería el comienzo del fin de su pequeño y miserable reinado de terror. Elena miró la tablilla en su mano y después a los ojos inyectados de Mendoza. Un silencio mortal cayó sobre la celda. Doña Graciela y Patricia contuvieron la respiración, esperando el grito, la súplica, la rendición. Esperaban ver a la mujer fuerte que las había defendido derrumbarse, como todas las otras. Pero lo que vino a continuación no fue el sonido de la derrota, fue el sonido del inicio de la guerra. Una sonrisa lenta, casi imperceptible, se formó en los labios de Elena. Una sonrisa que no contenía alegría ni miedo, sino un desprecio tan profundo y helado que hizo al comisario, aún ebrio, sentir un escalofrío recorrer su columna. Ella no retrocedió, por el contrario, dio un paso minúsculo hacia adelante, disminuyendo aún más la distancia entre ellos, como un depredador que no teme a su presa. Su voz salió baja, un susurro cortante, como vidrio roto, hecho para herir. «Sabe, comisario», comenzó ella, «estaba aquí adentro pensando cuánto vale su carrera, cuánto vale su libertad, cuánto vale la pensión que usted espera recibir para vivir sus últimos días en paz. Porque si usted me toca con un dedo o toca a cualquiera de ellas, le juro por lo más sagrado que va a descubrir el precio y va a pasar el resto de su vida miserable pudriéndose en una celda mucho peor que esta, pagándolo centavo por centavo». La audacia de aquellas palabras lo tomó por sorpresa. Esperaba lágrimas, no amenazas. La rabia le subió a la cabeza, nublando su raciocinio. ¿Quién se creía esa vagabunda? «Perra atrevida», gruñó, levantando la mano para golpearla nuevamente, para borrar esa sonrisa desafiante de su rostro. Pero Elena fue más rápida, no físicamente, sino con sus palabras, que eran sus verdaderas armas. «Pégame», lo desafió, los ojos fijos en los de él, ardiendo de furia contenida. «Dame una prueba más. Facilítame el trabajo, porque cada marca que deje en mí va a ser un clavo más en su ataúd. Y yo misma voy a martillar cada uno de ellos». La vacilación de él duró apenas un segundo, pero fue suficiente. Allí, en aquella mujer con ropa sencilla y rostro golpeado, había algo que nunca había visto antes. No era el miedo desesperado de sus víctimas habituales, era una autoridad que no podía comprender, una certeza de victoria que lo asustó en el fondo del alma. Furioso por su propia vacilación, bajó la mano y empujó la tablilla contra el pecho de ella con fuerza. «Te vas a arrepentir de esto, desgraciada. Te vas a pudrir aquí adentro. Vas a suplicar para firmar ese papel. Vas a comer el pan que el diablo amasó». Se volteó y salió de la celda, cerrando la puerta de hierro con una violencia que hizo temblar las paredes. Trancó la puerta y gritó hacia el pasillo, la voz resonando como la de un tirano herido. «Nadie les da agua ni comida a estas tres. Quiero ver hasta cuándo dura esa soberbia. Van a pedir de rodillas». Sus pasos se alejaron, dejando atrás un silencio cargado de tensión. Doña Graciela y Patricia miraban a Elena con una mezcla de pavor y admiración. Nadie nunca había enfrentado al comisario Mendoza de esa manera. «Mija, ¿qué hiciste?», susurró doña Graciela, el rostro pálido como la cera. «Te va a matar. Es un hombre malo». Elena se volteó hacia las dos.
La sonrisa helada ahora reemplazada por una expresión de calma y seguridad. No va a hacer nada, dijo. Su poder viene del miedo de ustedes. Cuando dejamos de tener miedo, no es nada más que un cobarde con una placa. La noche va a ser larga, pero vamos a salir de aquí y él va a caer. Se los prometo. Pero lo que Elena no sabía es que afuera de aquella comisaría, la semilla de la ruina de Mendoza ya había sido plantada. Don Octavio, el vendedor de tamales, no se había ido a casa. Con el corazón destrozado, juntó lo que pudo de su puesto destruido y, en lugar de lamentarse, hizo lo único que un hombre desesperado podía hacer. Buscó ayuda donde menos se esperaba. Se acordó de una joven reportera, Fernanda, de un pequeño portal de noticias online de la ciudad, La Voz del Pueblo, que una vez había hecho un reportaje sobre la comida callejera y había elogiado sus tamales como los mejores de la ciudad. Parecía una chica honesta que se preocupaba por la gente de verdad, no solo por los políticos. Con las manos temblorosas y sucias de aceite de maíz, marcó el número que ella le había dado. Del otro lado de la línea, Fernanda, trabajando hasta tarde en su pequeña redacción improvisada en la sala de su casa, escuchó la historia de don Octavio, la voz entrecortada por el llanto. Escuchó sobre la humillación, sobre el puesto destruido, sobre los 200 pesos de la extorsión y sobre la mujer misteriosa, la cliente valiente que lo defendió y fue arrestada. De inmediato, una luz se encendió en su mente. Abuso policial contra trabajadores informales era una pauta recurrente, pero el arresto de una ciudadana por intervenir, algo más grave, era una historia, y Fernanda vivía por historias que necesitaban ser contadas. Armada con su celular y una valentía que superaba el sentido común, Fernanda fue directo a la comisaría. Al llegar, encontró un ambiente hostil. El escribano Salazar bloqueó la entrada, apenas levantando los ojos del partido de fútbol que veía en el celular. «¿Qué quieres aquí, muchacha? La comisaría no es lugar de chismes. Está cerrada para visita». Fernanda encendió la cámara de su celular, un modelo simple, pero que era su ventana al mundo. «Soy periodista del portal La Voz del Pueblo. Me enteré de que una mujer fue arrestada hoy de forma arbitraria por defender a un vendedor ambulante. Me gustaría una declaración del comisario Mendoza». El escribano se rió con desdén. «¿Declaración? La única declaración que tenemos es que es una alborotadora y está presa por desacato a la autoridad. Ahora circule antes de que la arreste por obstrucción también». Pero Fernanda no se movió. La discusión llamó la atención del comisario Mendoza, que salió de su oficina, el rostro rojo de rabia y aguardiente después del enfrentamiento con Elena. «¿Qué está pasando aquí, Salazar?», bramó. Al ver a la joven con el celular apuntándole, su instinto depredador se activó. «Ah, la prensa siempre olfateando basura. Apaga esa cámara, muchacha. Aquí no es la casa de tu mamá. Comisario, solo quiero saber por qué una mujer está presa sin derecho a abogado ni a una llamada. ¿Cuáles son las acusaciones exactas contra ella?», insistió Fernanda, la voz firme a pesar del corazón acelerado. Mendoza se le acercó, el desprecio evidente en su mirada. Pensó que podría intimidarla, como hacía con todos los demás. «Las acusaciones son que es una vagabunda, que no tiene qué hacer y vino a estorbar el servicio de la policía. Y si no te vas de aquí ahora, te voy a dar una acusación de la que preocuparte también. ¿Entendiste?». Pero lo que Mendoza, en su arrogancia ciega, no percibió fue que la cámara de Fernanda estaba transmitiendo en vivo para la página del portal de noticias. La audiencia no era grande, tal vez algunos cientos de personas, pero eran las personas correctas. Activistas de derechos humanos, abogados, otros periodistas de medios más grandes que seguían el trabajo valiente de Fernanda. La prepotencia del comisario, sus palabras groseras, su amenaza velada, todo estaba siendo transmitido al mundo. Presionado por la presencia de la cámara y tal vez con una pizca de lucidez diciéndole que ya había ido demasiado lejos, Mendoza decidió una nueva táctica. Daría un show de falsa legalidad, una jugada para deshacerse de la periodista y humillar a Elena al mismo tiempo. «¿Sabes qué?»,
dijo con una sonrisa cínica. Tu amiguita tiene suerte. Un benefactor anónimo acaba de pagar su fianza. Estábamos justamente procesando la liberación. Ya que estás aquí, puedes esperar y llevarte a tu heroína. Así tienes tu nota y me dejas trabajar en paz. Era una mentira descarada, una forma de sacar a Elena de allí antes de que causara más problemas. Le ordenó al cabo Jiménez que trajera a la detenida. La noche en la celda había sido un infierno. El frío entraba por las rendijas y los estómagos gruñían de hambre. Pero Elena no dejó que el desánimo se apoderara. Conversó con doña Graciela y Patricia, escuchó sus historias en detalle, memorizó nombres, fechas, cantidades. Ya no estaba allí como una prisionera. Estaba actuando como fiscal, recogiendo testimonios para el caso que construiría contra esos monstruos. Cuando el cabo Jiménez abrió la puerta de la celda, no ocultó la sorpresa al ver a las tres mujeres conversando tranquilamente, en lugar de llorando desesperadas. «Ándale, la señorita está en la calle. Tuvo suerte de que algún idiota pagó su fianza». Elena se levantó, miró a sus dos compañeras de celda, dos mujeres que en pocas horas se convirtieron en el símbolo de todo por lo que luchaba. Dijo en voz baja, pero llena de convicción: «Voy a volver para sacarlas de aquí, se los prometo». Al ser conducida por el pasillo, vio a la reportera Fernanda en la recepción con el celular en alto. Vio la sonrisa triunfante en el rostro del comisario Mendoza. Y vio algo más. Encogida en un banco de madera en la esquina, una señora anciana con ropa muy sencilla y un rosario en las manos lloraba bajito, suplicando al escribano Salazar: «Por el amor de Dios, señor, déjeme ver a mi nieto. Solo tiene 19 años. Lo agarraron en la puerta de su casa ayer. Dijeron que parecía sospechoso. No hizo nada. Es un muchacho bueno, trabajador. Me ayuda en casa». Salazar ni siquiera la miró, concentrado en su periódico. «Cállese, vieja. Su nieto es un delincuente. Sí, todos los que están aquí lo son. Y si no deja de molestar, va a hacerle compañía allá adentro. Ahora lárguese». Aquella escena, aquella crueldad gratuita e innecesaria contra una abuela desesperada, fue la gota que derramó el vaso. Fue el momento en que la paciencia de Elena Vargas se agotó por completo. Todo el plan de esperar, de actuar entre bastidores, de mantener el disfraz, todo eso se deshizo como humo. La fiscal del Ministerio Público, la defensora de la ley, la mujer que juró proteger a los débiles y oprimidos, tomó el control de una vez por todas. Mendoza se volteó hacia ella con aire de burla. «Ándale, mujer, pasa al mostrador, firma los papeles de la liberación y lárgate de aquí. Y a ver si aprendiste la lección y no te metes más donde no te llaman». Elena no se movió. Se quedó parada en medio de la comisaría, la mirada barriendo el lugar. Su rostro, antes tranquilo, ahora era una máscara de furia controlada, una furia que parecía hacer vibrar el aire a su alrededor. «No voy a ir a ningún lado», dijo, la voz sonando sorprendentemente alta y clara en el ambiente tenso. Mendoza la encaró irritado. «¿Qué dijiste? ¿Te volviste loca? Te estoy mandando salir». Elena dio un paso hacia él. Sus ojos parecían perforarlo. «Dije que no voy a ir a ningún lado. No hasta que esta señora sea tratada con el respeto que merece. No hasta que el nieto de ella tenga sus derechos garantizados. Y no hasta que todos ustedes aquí adentro entiendan con quién exactamente se metieron esta mañana». El cambio en su tono, en su postura, fue tan abrupto que todos se quedaron en silencio. La mujer encogida y humillada de antes había desaparecido. En su lugar estaba una figura de autoridad incuestionable. La reportera Fernanda acercó la cámara instintivamente, sintiendo que el clímax de la historia estaba llegando. Mendoza soltó una carcajada, pero sonó nerviosa, insegura. «¿Y quién te crees que eres, eh? ¿La reina de Inglaterra? ¿La primera dama?» Elena ignoró la pregunta. Su mirada se fijó en el escribano. «Salazar. Su nombre es Salazar, ¿verdad?», dijo, como si estuviera confirmando un hecho para sí misma.
Después miró al cabo que la había arrestado. «¿Y usted?» «Es el cabo Jiménez». Sus ojos entonces se volvieron hacia el comisario, que dejó de reír. Un escalofrío de mal presagio comenzó a subirle por la columna. ¿Cómo sabía los nombres de ellos? «Y usted, comisario Rodrigo Mendoza, famoso en la región por sus operativos en el comercio popular y por resolver los problemas del empresario Gabriel Villanueva». Los rostros de los policías palidecieron. ¿Qué estaba pasando? La reportera Fernanda sintió el pulso acelerarse. Aquello era mucho más de lo que imaginaba. Entonces, con un movimiento tranquilo, casi teatral, Elena metió la mano en el bolsillo de los jeans y sacó de allí un celular simple, un aparato personal que siempre cargaba, sin ninguna identificación oficial. Los policías se quedaron paralizados. La primera reacción de Mendoza fue el pánico. Pensó que ella había grabado todo. «¡Quítenle el celular!», gritó a Jiménez, la voz chillona por el miedo. «Quítale ese celular ahora». El cabo Jiménez dio un paso vacilante hacia adelante, pero se detuvo a la mitad del camino, como si hubiera chocado contra una pared invisible, porque Elena levantó la mano libre en un gesto simple de «alto», pero que cargaba una autoridad tan absoluta, tan incuestionable, que hizo al policía uniformado y armado congelarse donde estaba. «Yo no haría eso si fuera usted, cabo», dijo, la voz peligrosamente tranquila. Marcó un número en la pantalla del celular y presionó el botón de altavoz. El sonido de la llamada resonó por la comisaría silenciosa, cada tono del teléfono pareciendo un martillazo en un tribunal. 1, 2, 3 tonos. Del otro lado, una voz formal y profesional contestó: «Oficina del secretario de Seguridad Pública». «Buenos días». La mandíbula del comisario Mendoza cayó. El escribano Salazar parecía haber visto un fantasma. El cabo Jiménez dio un paso hacia atrás, el rostro blanco como el papel. La reportera Fernanda tragó saliva, la mano temblando, pero mantuvo la cámara firme. Aquella no era una llamada a un abogado. Aquella no era una llamada a un familiar. Aquello era un misil nuclear siendo lanzado directamente al corazón de esa comisaría corrupta. Elena mantuvo los ojos fijos en Mendoza, que ahora temblaba visiblemente, el sudor corriendo por su rostro, y con la voz más clara y poderosa que había usado en su vida, una voz que sellaría el destino de todos ellos, dijo al teléfono: «Buenos días. Por favor, pase con el secretario. Dígale que es la fiscal del Ministerio Público, Elena Vargas, y dígale que estoy llamando desde dentro de una celda en su comisaría». Del otro lado de la línea, en el altavoz, la recepcionista del secretario de Seguridad Pública tartamudeó, la voz de repente fina y asustada, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «¿Fiscal Elena Vargas?» «Un momento, doctora. Por favor, no cuelgue». Cada segundo de espera era una tortura para los hombres, que hasta entonces eran los reyes de ese castillo de inmundicia. Se miraron, los ojos desorbitados de pánico, y vieron en los rostros unos de otros el reflejo de su propio fin. El comisario Mendoza, el hombre cuya voz hacía temblar a los más débiles, ahora parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. El sudor brotaba de su frente, corriendo por sus sienes y mezclándose con la grasa de su cabello. El cabo Jiménez, que antes era pura truculencia y sadismo, ahora parecía un niño perdido, los ojos saltando de Elena al celular y de vuelta a Elena, como si buscara una salida que no existía. El escribano Salazar estaba petrificado, la pluma caída de su mano, la boca entreabierta en una expresión de puro terror. No habían agredido a una mujer cualquiera. No habían humillado a una ciudadana indefensa. Habían declarado la guerra a la institución más temida y poderosa del sistema judicial mexicano, el Ministerio Público, ante el cual la propia policía estaba subordinada. ¿Y qué podían hacer ahora? Nada. Absolutamente nada. La reportera Fernanda, dándose cuenta de que estaba en medio del mayor scoop de su vida, ajustó el encuadre del celular, garantizando que el rostro pálido y tembloroso del comisario Mendoza estuviera en foco. La transmisión en vivo,
que antes tenía algunos cientos de espectadores, ahora explotaba. La gente compartía el enlace frenéticamente. El nombre Comisario Mendoza y el hashtag #ICURA Fiscal Presa comenzaban a subir en los trending topics de las redes sociales. La espera duró solo 15 segundos, pero pareció una eternidad. Entonces, una voz grave y poderosa sonó por el altavoz. Una voz acostumbrada a dar órdenes, pero que ahora desbordaba pánico y servilismo. «Doctora Elena, por el amor de Dios, ¿es usted misma? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está? ¿Hubo algún error?» Era el secretario de Seguridad Pública en persona, el hombre en la cima de la cadena de mando de la policía, y sonaba como un subordinado hablando con la jefa. Elena mantuvo su mirada clavada en Mendoza, que ahora temblaba como una vara verde. «No hubo ningún error, secretario. Estoy hablando desde la comisaría del centro. Fui traída aquí por sus hombres bajo el mando del comisario Rodrigo Mendoza». Hizo una pausa dramática, dejando que las palabras resonaran como una sentencia. «Pasé las últimas horas en una celda, secretario. Fui agredida físicamente por su comisario. Fui amenazada y presencié a sus hombres extorsionando y fabricando acusaciones contra ciudadanos inocentes aquí adentro». Del otro lado de la línea, el sonido de algo cayendo. Tal vez una silla siendo empujada hacia atrás con violencia. La voz del secretario volvió, ahora chillona, llena de un pavor genuino que podía sentirse a través del teléfono. «¿Agredida, doctora? Eso es inconcebible, un atentado. Yo no sé qué decir. Estoy saliendo para allá ahora mismo. Ahora». «No se mueva, doctora. Nadie se mueve en ese lugar. Comisario Mendoza, si me está escuchando, si le pone un dedo más a la fiscal, considere su carrera y su vida acabadas. Me está escuchando, animal». La llamada fue colgada abruptamente. El silencio volvió, aún más pesado. El mundo de Rodrigo Mendoza acababa de desmoronarse. Lo sabía. El poder que usaba para aplastar a los débiles era una ilusión, una cáscara de huevo que acababa de ser pisoteada por la bota de acero de la verdadera autoridad. Dio un paso adelante, las manos levantadas en súplica, el rostro retorcido en una máscara de desesperación patética. «Doctora, por el amor que tiene a sus hijos, fue un malentendido, un error terrible. No sabía quién era usted. Le pido perdón, doctora. De rodillas, si es necesario, le pido perdón». Hizo el intento de arrodillarse, de arrastrarse por el suelo sucio de la comisaría, pero la voz de Elena lo detuvo, fría como una hoja de hielo. «Quédese de pie, comisario», ordenó ella, y había tanto mando en su voz que el cuerpo de Mendoza obedeció instantáneamente, congelándose en el lugar. Su error no fue agredirme, su error fue pensar que podía agredir a cualquier persona. Usted no se arrepiente de lo que hizo. Se arrepiente de habérselo hecho a la persona equivocada. Su clemencia no me interesa. Lo que me interesa es la justicia. Se volteó hacia la reportera Fernanda, que continuaba filmando, los ojos desorbitados. «Siga grabando. Quiero que todo México vea el rostro de estos hombres. Quiero que todos sepan lo que pasa detrás de las puertas cerradas de una comisaría cuando no hay nadie mirando». No tardó ni 10 minutos. Primero vino el sonido distante, un lamento creciente que rasgaba la mañana. Después el sonido se multiplicó, creciendo en volumen y urgencia. No era una sirena, era un coro de ella, un enjambre de patrullas, autos negros indistintivos de la corregiduría, motocicletas de la escolta, todos convergiendo hacia ese pequeño punto en el mapa, hacia esa comisaría olvidada que de repente se había convertido en el epicentro de un terremoto institucional. Los autos frenaron bruscamente frente al edificio, cantando llantas. Las puertas se abrieron antes de que se detuvieran completamente. Policías del alto escalón, hombres con uniformes impecables, con más estrellas e insignias en los hombros de las que Mendoza viera en toda su vida, salieron corriendo. El secretario de Seguridad, un hombre corpulento de traje gris, lideraba el grupo, el rostro rojo de furia y pánico.
Detrás de él, el corredor general de la policía, un hombre de facciones duras, conocido por su rigidez implacable, y varios otros comisarios y comandantes. Invadieron la comisaría como una fuerza de asalto, y entonces se detuvieron. La escena que vieron era surreal. De un lado, el comisario local y sus hombres, pálidos como la cera, paralizados de miedo. Del otro, una joven reportera transmitiendo todo en vivo. Y en el centro de todo, de pie, con una calma aterradora, estaba la fiscal del Ministerio Público, Elena Vargas. Su ropa era sencilla, su cabello estaba un poco despeinado, pero lo que chocó a todos, lo que hizo que el aire escapara de los pulmones del secretario, fue la marca roja y amoratada en su rostro, la prueba innegable, la marca de los 5 dedos de la mano del comisario Mendoza. El secretario de Seguridad vio la marca y un sonido de horror escapó de su garganta. Se acercó apresuradamente e instintivamente hizo una reverencia formal. Un gesto que un civil normalmente no hace, pero que demostraba la magnitud de la jerarquía que acababa de ser violada.